hamburguesa, no sé. ¿Haces la hamburguesa que te comí esta noche? Nah. Gracias por la invitación y hoy voy a hablar de principios de rehabilitación en una mano severamente traumatizada. Entonces, como ya lo han dicho, venimos de una mano que tiene lesiones de un trauma multisistémico que impacta en la independencia funcional del paciente y afecta la calidad de vida y por tanto va a traer alteraciones psicológicas para el paciente. Hay dos pilares fundamentales cuando vamos a rehabilitar y son la evaluación y la biología de la cicatrización. La evaluación nos va a permitir saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Nos permite establecer objetivos claros y conocer los avances y retrocesos. Deberíamos hacer evaluación en diferentes momentos de la intervención terapéutica y como siempre lo he dicho, para mí la biología de la cicatrización es la base y es la esencia del programa de rehabilitación porque marca la dirección y las pautas de intervención. Entonces, la evaluación nos va a permitir determinar y conocer la extensión del tejido, por lo tanto necesitamos una anamnesis clara, conocer los mecanismos del trauma, el diagnóstico y la cirugía, y hacer un examen físico específico de la herida, del edema, la equimosis, la postura de la extremidad, los arcos de movimiento y los test neurológicos. Entonces, hay dos principios básicos. Uno es minimizar los efectos de la inmovilización y el otro es no sobrecargar el tejido que está en proceso de cicatrización para lograr una mano funcional y estéticamente aceptable para facilitar el reintegro a las actividades del paciente. Entonces, como principio, el primero y el básico, y arranca con el médico, es la educación al paciente. Hay que ponerlo en el contexto de lo que está su lesión, hay que escuchar al paciente para poder conocer las necesidades y darle un redireccionamiento oportuno, educarlo en los signos de infección y isquemia y hacer un plan casero que él reproduzca en consulta para hacer los ajustes necesarios y que él pueda trabajar en casa. En cuanto a los cuidados de la herida, los objetivos son proteger la herida de una tensión excesiva y proporcionar el microambiente adecuado para la cicatrización, para así controlar la formación de la cicatriz y lograr una mano con mayor movilidad y función. Entonces, ese cuidado primario va a depender del criterio médico y lo que sí tenemos que tener claro es el cuidado de la herida, sobre todo en los injertos, porque en las primeras 2 a 3 semanas la red vascular es muy frágil, por lo tanto hay que evitar fuerzas de cizallamiento y compresión y no se puede forzar el retiro de los apósitos para no generar un traumatismo mayor y una respuesta inflamatoria mayor, y hay que cuidar mucho el uso de compresión en esas primeras semanas para evitar un colapso en la red vascular. En cuanto al manejo de la cicatrización superficial, entonces está afrontar los bordes de la herida, ejercer una presión continua y firme a través de elastómeros o láminas de silicona para dar moldeamiento a esa cicatriz, evitar una cicatriz hipertrófica, y se hacen masajes de fricción profundo y transversal en etapas ya avanzadas para poder romper las adherencias que están limitando el deslizamiento de la piel sobre los tejidos más profundos. En las amputaciones es vital hacer presión y vendaje para poder trabajar el tema de la hipersensibilidad en el muñón y que después puedan hacer la adaptación de las prótesis correspondientes. Este para mí es uno de los pilares importantes y es el manejo del edema. Es controlar ese edema para lograr una mejor movilidad y evitar que se nos genere rigidez y contractura. Esa movilización temprana nos va a permitir evitar una posición clásica de la mano herida, y hay 4 técnicas básicas: elevación, compresión, masaje retrógrado, ejercicios de bombeo, y como lo he dicho desde antes, vigilar constantemente la extremidad y garantizar que el flujo capilar no esté obstruido. Entonces, la indicación más útil es la elevación, que va a disminuir la presión estática y favorece el retorno venoso, y en las noches se educa al paciente para la posición
En las almohadas, evitar el uso del cabestrillo para evitar la rigidez en codo y hombro, además porque la posición en el cabestrillo nos puede aumentar el edema. También hay que tener unos cuidados, sobre todo cuando hablamos de reimplantes, de revascularizaciones, porque una elevación excesiva nos recarga la anastomosis y si es deficiente, pues puede generar una congestión venosa. La compresión, el uso del Coban, de los guantes con gradientes de presión, que deben ir en 8 de distal a proximal, y estas bombas de compresión, pero se utilizan en estadios ya muy avanzados cuando la estructura está estable. El otro es el masaje retrógrado, 5 minutos antes del ejercicio para favorecer el drenaje linfático, y los ejercicios de bombeo, que son elevación más cierre y apertura del puño. El rango de movimiento activo, que me parece importante, y es permitir suficiente movimiento para anular los efectos negativos de la inmovilización y evitar el movimiento excesivo que impide una cicatrización anormal. Ese movimiento temprano nos va a permitir estimular el sistema linfático, disminuir el dolor y el edema, favorecer la homeostasis de los tejidos, favorecer el deslizamiento recíproco de los tejidos blandos, y se inicia siempre en las articulaciones adyacentes. Saber en qué fase estamos con el paciente para poder hacer el manejo de las cargas y de los movimientos. Son ejercicios de bajo estrés, de un movimiento controlado y suave de baja carga, para permitir la deformación plástica de los tejidos, que nos van a favorecer el aumento de la fuerza tensil. Y lo otro es que estos ejercicios nos permiten la asociación de la contracción muscular con la corteza cerebral, lo que mejora el engrama a nivel cerebral y el reintegro de los patrones de movimiento normales. El rango pasivo de movimiento, el terapeuta debe saberlo manejar, y lo que estamos haciendo es estirar los tejidos blandos que están tensos, prevenir adherencias, movimientos suaves y controlados, y evitar fuerzas de cizallamiento y compresión y dolor agudo. Respetar siempre los límites que nos marca el tejido, el calor y el frío, que favorecen la extensibilidad. El calor vasodilata, por tanto relaja, mientras el frío hace vasoconstricción, está más indicado en etapas iniciales, pero hay que tener cuidado porque nos puede aumentar el dolor, y hay que tener cuidado en alteraciones vasculares y sensitivas. Los ejercicios de reeducación sensorial, que permiten la reprogramación cortical y la recuperación funcional del paciente, se utilizan diferentes técnicas para facilitar la retroalimentación sensorial. Y el posicionamiento ortésico, que va a ser vital para dar descanso y para prevenir la deformidad, se utiliza en las primeras etapas. Y en etapas más avanzadas utilizamos estáticas progresivas, esférulas estáticas progresivas o seriadas, que dan un estiramiento prolongado para aumentar la longitud del tejido y reorganizar las fibras de colágeno. En cuanto a las férulas dinámicas, hay que tener cuidado porque los tejidos deben estar estables para soportar esas cargas. Y en la prótesis, desde etapas iniciales, se debe planificar muy bien el entrenamiento y elegir para poder elegir la prótesis adecuada según las necesidades del paciente y facilitar su reintegro. En la fuerza muscular, implican trabajos de resistencia que provoquen contracción, van a etapas avanzadas, y a medida que aumenta la fuerza aumenta la carga, pero siempre se debe tener en cuenta la respuesta del paciente al ejercicio. Y las actividades con propósito buscan producir movimientos fluidos y eficientes con menor esfuerzo. Son ejercicios funcionales que van a permitir el reintegro de la extremidad. Planificar según las etapas de la cicatrización, pero con estos pacientes hay algo, y es que la cicatrización va desordenada. Entonces tenemos que saber en dónde estamos y de acuerdo a eso organizar los objetivos. Evidencia en cuanto a rehabilitación de manos severamente traumatizadas es poco, pero traigo este artículo del año pasado que hace una comparación de resultados de rehabilitación temprana versus la tardía. Hacen un protocolo de 4 fases y hacen 3 evaluaciones. La del inicio, la de las 4 semanas y la de las 12 semanas. Fue un estudio retrospectivo realizado por 2 años, 90 pacientes, y los parámetros que evaluaron fueron dolor, edema, rango de movimiento, fuerza y la funcionalidad con Quick Touch y los niveles de ansiedad. Ambos grupos mejoraron, sin embargo el de rehabilitación temprana, aunque presentó dolor,
y más ansiedad en las primeras etapas, tuvo una mejor resolución funcional, que fue lo contrario al de la tardía. Pues menos dolor al inicio, pero finalmente al final la función le costó un poco más. Y llama la atención que cuando hacen la valoración funcional a los 3 meses, pues el grupo de rehabilitación temprana, el avance era mucho mayor. Entonces, al final, ese dolor fue compensado por la funcionalidad que ganó rápidamente. Por lo tanto, una intervención terapéutica adecuada, individualizada y oportuna previene adherencias, rigidez, contracturas y una mejora funcional que facilita un reintegro más rápido del paciente. Y hay otros estudios, pero que han estudiado lesiones aisladas. Los traumas complejos han sido poco estudiados, o sea, en cuanto a la parte de rehabilitación, por lo tanto existen lagunas, ya que la recuperación funcional varía significativamente por la complejidad del trauma y el tipo de lesión. ¿Qué resaltan esos estudios? Y es lo que yo les quiero compartir hoy, es la rehabilitación temprana, que acelera la recuperación de la movilidad y la fuerza y contribuye a la independencia funcional del paciente. Entonces, ¿por qué si una movilización temprana controlada? Porque acorta los periodos de inmovilización, optimiza el control del EMI y potencia la recuperación funcional, equilibra la movilización temprana con una protección adecuada, restaura la función casi normal mediante la prevención de la rigidez y adherencias, se comienza tan pronto como lo permita la reparación quirúrgica y el equilibrio siempre está entre la protección de las estructuras y restaurar la funcionalidad. Por lo tanto, y con esto me voy hoy, es fundamental garantizar una recuperación funcional óptima después de un trauma, ya que el tratamiento quirúrgico por sí solo no es insuficiente sin un programa de rehabilitación bien estructurado y oportuno. Los videos no dan, pero son 3 pacientes, los 3 con traumas severos. El primero, una lesión en zona 5. El segundo era un trauma que fue el de la primera imagen, y la otra es una chica con un trauma severo en zona 3 de flexores. ¿Qué pasa? Estos 2 primeros fueron funcionales. Ahí quedó. Logró muy bien, logró la pinza, logró volver a su, pero esta llegó 2 meses después, y lo que tenemos es una mano complicada con rigidez. Gracias. Vamos por favor con el doctor Juan Carlos González de Guatemala con su tema de lesiones.